Médicos/terapeutas, ¿tienes alguna historia, no, que no sea normal? Cuando finalmente tomé medicamentos para mi ansiedad, descubrí que se enoja irracionalmente y se frustré casi hasta el punto de llorar y gritar a la gente por tocarlas cosas de ciertas formas, alejar los platos mal, masticar, mover mis cosas o hablarme cuando no tenía ganas de hablar era, de hecho, no normal. Gracias a Dios por Prozac. No comprendía que experimentar frecuentemente sensaciones negativas o sentir culpabilidad sin razón aparente no era algo habitual. Tras haber estado en tratamiento durante gran parte de mi vida adulta, ahora me doy cuenta de que la ansiedad me acompañó a lo largo de mis años de adolescencia. Tenía un conducto raíz necesario en un molar. Entré para poder prepararlo para el siguiente paso, pero 2 horas y tuvo que llamarlo por el día. Entonces, para la cuarta visita de 2 horas, cuando finalmente se hizo, estaba harto de ver a mi dentista. Casi un año después, estoy de vuelta en el dentista, y él recurre a su asistente y dice: este es el que tiene ese conducto raíz. Soy una leyenda, aparentemente. Olvídate de todo eso. ¿Qué hicieron? Simplemente taparon tu diente entre citas y te ofrecieron un analgésico fuerte para el malestar. Es una broma, pero los medicamentos para el dolor debieron ser de la mejor calidad. Soy un paciente. Al crecer, supuse que estaba luchando en la escuela porque era una mierda estúpida miserable. Tenía cero confianza en mí o en cualquier otra persona. A veces iba días sin dormir, otras veces dormía todo el día. Pensé en mi propia muerte constantemente. Realmente creía que era una persona defectuosa y que siempre sería así. Resulta que realmente tengo trastorno bipolar. Y gracias a los medicamentos y la terapia, ahora soy un humano que funciona normal. Sobre todo, de todos modos, jajaja. Es una historia que resuena con mucha gente. La lucha interna puede ser dura y es fácil pensar que uno está solo en eso. Lo bueno es que hay ayuda y que a veces, lo que parece un problema eterno puede tener solución. Es interesante ver cómo las experiencias difíciles pueden llevar a un cambio positivo, aunque el camino no siempre sea sencillo. Al final, aceptar mejor quién eres es un gran paso. Era el paciente. Cuando crecía, tenía dolores constantes de estómago. Cada vez que comía, me enfermaba. Fui al médico varias veces, pero nunca pudieron averiguar que estaba mal. Finalmente, comencé a pensar que todos viven con dolor como ese, y solo estaba siendo un debilitamiento y no podía lidiar con eso. Apenas comí, de modo que tenía un súper bajo peso. Estaba miserable todo el tiempo. Estaba constantemente estresado y deprimido por este problema. Avance rápido a la escuela de posgrado. Mi primer año es en China. Estoy allí durante unos meses y luego, con el tiempo, mis síntomas desaparecen. Ya no tengo dolores de estómago. Gané alrededor de 40 libras aparentemente durante la noche, ahora estoy en un peso saludable y aprobado por el médico. Mis síntomas depresivos desaparecen casi por completo. Pero, ¿cómo podría suceder eso? ¿Qué podría haber causado tal cambio? Resulta que soy intolerante a la lactosa. Crecí en el Medio Oeste, donde casi todo tiene lácteos y lo había estado comiendo constantemente durante tanto tiempo que mi sistema tardó meses en reiniciarse. Estar en China, donde dairy no es un elemento básico, marcó la diferencia. Me sentí como un idiota cuando me di cuenta de que eso era lo que me estaba enfermando. En el lado positivo, me siento mejor, me veo mejor, y ahora soy una persona mucho más feliz. Diar las náuseas constantes y los dolores estomacales no son normales. A menudo experimento náuseas y molestias abdominales. Aprecio que compartas esto, ya que me motivará a consultar a un médico para solicitar una prueba de intolerancia alimentaria. Nunca se me había ocurrido antes. Yo era el paciente, pero entré en una clínica de atención urgente después de haber empujado mis dientes a través de mi labio inferior. Estaba cubierto de sangre y tenía un gran agujero en la cara. Le dije a la enfermera que hizo la ingesta que tenía problemas para beber agua y me preocupaba la deshidratación. Y no reconocía el nuevo agujero de la cara. Ella se asustó realmente. Conozco a una persona que vivió una experiencia impactante después de un accidente en bicicleta. Tras preguntarle al personal de emergencia sobre la cantidad de sangre que perdía, un gran coágulo salió de su boca y aterrizó en el mostrador de la recepción. Estas situaciones inesperadas le pueden ocurrir a cualquiera en el momento menos pensado. Es un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida. Yo era el paciente, pero el mío estaba al revés de todo. Siento que está lo suficientemente cerca como para encajar. Cuando me acuesto sobre mi espalda, mis pies giran completamente planos.
Siempre han hecho esto, mis huesos en mis piernas están retorcidos y esa es la posición más cómoda para ellos. Este fue el día después de que me rompí la pelvis y iba al médico para ver cuál era el daño. El médico no sabía sobre mis pies, por lo que tenía esta mirada aterrorizada en su rostro cuando me vio y se dirigió hacia afuera. Mi madre tuvo que hablar con él y decirle no, eso era normal porque asumió que rompía ambas caderas. Mis pies son muy puntiagudos, incluso cuando estoy completamente relajado /diagonal A. Puedo recostarme y mis pies tocan el suelo, formando una línea recta con mi cuerpo. Esto es bastante útil, especialmente en la danza, y además facilita el uso de tacones, ya que siempre estoy de puntillas. Obtuve el amordazos hace unos años. Lo sufrí durante aproximadamente una semana, pero mi esposa me convenció de ir a los médicos por antibióticos. Llegué allí y al médico le pareció extraño que tuviera que mirar para hablar. Tuve que hacerlo porque esa era la única forma de crear suficiente espacio en mi garganta para hablar. Ella mira mis amígdalas y dice, sí, vamos a tener que mantenerte en el hospital. Si tus amígdalas se hinchan más, vas a dejar de respirar. Aparentemente tengo amígdalas extrañamente grandes y la hinchazón de la amordazas fue casi suficiente para cerrar mi pensamiento. Eso suena bastante intenso. Nunca pensé que las amígdalas pudieran causar tantos problemas. Es curioso cómo a veces ignoramos lo que nos pasa hasta que alguien nos empuja a buscar ayuda. A veces se necesita ese empujón de alguien cercano para hacer lo correcto. Me imagino que estar en el hospital no es la mejor experiencia, pero al menos tomaste medidas a tiempo. Es bueno que te recuperaras. Obligatorio no es una nota de médico /diagonal terapeuta, soy el paciente tonto aquí. Me quejé de cómo era tan injusto que me discriminaron y me burlé porque no podía reconocer a las personas. Resulta que lo que yo, y todos los demás, pensaron que era un mal recuerdo o la pereza era en realidad faceblindness. A veces, la gente no entiende lo que pasa en la cabeza de uno. Recuerdo a un amigo que siempre se sentía mal por no reconocer caras. Todos pensaban que simplemente no ponía atención. Al final, se dio cuenta de que tenía prosopagnosia, un tipo de ceguera facial. Fue como un alivio para él, porque ya no se sentía tan mal. Todos deberían esforzarse más por entender estas situaciones. Cuando tenía 14 años, mi terapeuta en ese momento tenía que explicarme que no todos tenían periodos de pura ansiedad. No la entendí en absoluto, pensé que mis enfermedades mentales eran simplemente normales y que todos las tenían. He estado tomando medicamentos para MDD, GAD y TEP durante 6 años. Todavía desconcertado de que la gente se despierte y no tenga un aleteo constante en su abdomen. Es curioso pensar en eso. A veces crees que lo que sientes es lo normal, como si todos estuvieran en la misma situación. Llevar años lidiando con problemas mentales no es fácil. La gente a tu alrededor parece tan tranquila, y uno solo quiere entender por qué. Al final, aprender a manejarlo es un camino en sí mismo. Es un viaje personal, y está bien no tener todas las respuestas. Yo era el paciente. Pensé durante los primeros 20 años de mi vida que todos se despertaron con dolores de cabeza que tardaron una hora en desaparecer. Resulta que tenía la apnea del sueño, y ese dolor de cabeza era por la falta de oxígeno. Me desperté más renovado de lo que había sentido en mi vida después de un estudio de sueño. También resultó, no ayudarlo, que mis amígdalas eran anormalmente grandes. Entonces, cuando los sacaron, también entraron y sacaron mi úvula. Cuando fui a un nuevo PCP después de mudarme, ella me miró en la boca y me puso en marcha. Siento que hayas olvidado mencionar algo en el papeleo. Es interesante cómo a veces no nos damos cuenta de lo que pasa con nuestro cuerpo. Pasé años sintiéndome mal y pensando que era normal. Descubrir que todo era por la apnea del sueño fue un alivio. Después de la cirugía, la doctora me miró como si fuera obvio que algo no estaba bien. A veces, es fácil ignorar lo que nos pasa y asumir que es parte de la vida. Paciente aquí, solía experimentar al azar mi corazón acelerado, falta de aliento, los brazos sentidos pesados y doloridos, y una sensación en pánico. Ya en las 10. Le dije a mi pediatra que sucedió cuando olvidé respirar. Dijo que nadie se olvida de respirar y lo desactivó. 11 años después resulta que tenía asma todo ese tiempo, pero en lugar de ataques, mi corazón solo tendría que competir para ponerse al día porque no estaba obteniendo suficiente oxígeno. Mis pulmones tenían una capacidad del 56%, comenzaron rápidamente 2 inhaladores y comenzaron a poder hablar y caminar al mismo tiempo. Eso suena bastante complicado. Es curioso cómo a veces no prestamos atención a lo que nuestro cuerpo nos dice. Pasar tanto tiempo sin saber lo que realmente sucedía debe haber sido frustrante.
Al menos ahora tienes los inhaladores y puedes hacer cosas como hablar y caminar al mismo tiempo. Esos pequeños logros marcan la diferencia, ¿verdad? Al final, es bueno poder disfrutar de actividades sin sentirte incómodo. No es médico, pero esto sigue siendo algo que quería compartir. Tengo dos amigos cercanos, y son una pareja casada con dos niños pequeños. El mayor que acaba de cumplir 5 años el mes pasado. Bueno, hace aproximadamente un año, fue llevado al médico para un chequeo en una cirugía que tuvo al nacer. Creo que su esófago no se desarrolló correctamente y había un agujero, pero pronto notó su ombligo, que todos creíamos que era solo una salida. Nada de lo que preocuparse, ¿verdad? No. Resulta que era una pequeña hernia que tenía un poco de su intestino delgado, por lo que tuvo que cirugía para eso. Para ser justos, la mayoría de los que todos pensaron que era solo una salida normal antes de eso. Es interesante cómo a veces asumimos que todo está bien sin pensar en lo que podría haber detrás. Este niño tenía un problema que parecía trivial, pero resultó ser más serio. Al final, todo salió bien con la cirugía, pero me hace reflexionar sobre nuestras perspectivas. A veces, una mirada más atenta a pequeñas cosas puede revelar situaciones que no esperábamos. Yo era el paciente. Estaba hablando con un consejero sobre mis hábitos de limpieza cuando era adolescente y que mi madre vería a Glabwite todo y luego restableció el desastre si no fuera a sus estándares. Por lo tanto, mi tipo de limpieza fue prácticamente fregado como un maníaco y en pánico si pudiera ver cualquier forma de polvo o incluso residuos de los limpiadores para pulir. Resulta que eso no era normal, no tengo TOC, tenía una madre narcisista. Divertido. La verdad es que no es raro que las experiencias de la infancia afecten nuestros hábitos. Te obliga a repensar cómo ciertas dinámicas familiares moldean nuestra forma de ser. No es fácil descubrir que eso que creías normal era más bien un reflejo de las expectativas de alguien más. Al final, entenderlo puede ser el primer paso para adaptarte y encontrar tu propio enfoque. Hasta que tenía 55 años, creía que era normal pensar que siempre era el tipo más inteligente de la habitación, y podía hacer cualquier cosa, por ejemplo, convertirme en cirujano, etc. A pesar del hecho de que parecía que no podía hacer mucho de nada. Resultó ser mi forma de lidiar con una combinación de traición autoestima. Todavía lidiando con los efectos posteriores de ese trenes, pero ya no se pregunta por qué nada funciona. Es interesante cómo a veces uno tiene una percepción equivocada de sí mismo. Este amigo siempre pensó que era el más inteligente, pero al final se dio cuenta de que era una forma de enfrentar sus problemas. A veces, lidiar con cosas como el TRA y la baja autoestima puede hacer que nos sintamos perdidos. Ahora está en un camino de autodescubrimiento, lo que muestra que nunca es tarde para cambiar la perspectiva. No era el médico, pero yo era el paciente. Estaba trabajando en un trabajo bastante físico en ese momento, asamblea en una fábrica, y me dolía mucho la muñeca. He tenido un dolor de muñeca de vez en cuando durante años, pero como artista que no es raro. Recibí una referencia para ver a un fisioterapeuta y ella comenzó a tratarme. Mientras estaba probando mi rango de movimiento en mi muñeca, mencioné que sentí que había disminuido un poco y dijo que mi rango de movimiento estaba un poco por encima del promedio. Ella me dice que probablemente era un poco hipermóvil, aunque no en la medida en que algunas personas lo son. Pienso en esto mientras ella me trata, cuando algo me golpea. Espera, ¿es normal poder dejar caer el hombro de su enchufe? No. No, no lo es. Me pasó algo parecido. Siempre he trabajado en trabajos físicos y un día empecé a sentir un dolor extraño en el hombro. Fui a ver a un fisioterapeuta que me dijo que lo que tenía no era común. Durante la evaluación, le conté que podía mover el hombro de manera extraña. Me miró raro y simplemente me dijo que eso no era normal. Me quedé pensando si debería preocuparme o no. Probablemente sea demasiado tarde para esto, pero aquí hay una buena desde mi perspectiva. El 31 de agosto, yo estaba teniendo un chequeo y mi DR preguntó si tenía alguna pregunta antes de terminar. Lo hice, y estaba ansioso por preguntar lo siguiente. Esto puede sonar extraño, pero durante varios meses cada vez que estornudo me duele el brazo del hombro a las dedos realmente mal durante varios minutos y luego se va. El doctor respondió con bueno, ¿que estornudas a menudo? De actividad física, incluso caminar hacia mi automóvil con mi mochila. Algunas pruebas más tarde descubrí que tenía 100% de bloqueo en una arteria y 71% en otra. 2 stents después y soy bueno como nuevo, y una nueva perspectiva de la vida. Ahora, cuando estornudo, no tengo dolor en el brazo. Miré amargamente con mi DR, que me encogió de hombros y le dijo, supongo que deberías vigilar eso en el futuro, suena como una buena señal de advertencia. Desde entonces, he encontrado un nuevo DR.
Esta situación resalta la importancia de la autodefensa. Fue necesario acudir a 8 médicos antes de que uno realmente tomara en cuenta los síntomas de una colega. Este profesional fue también el primero en examinarla físicamente, detectando ganglios del tamaño de pomelos. Se identificó un tumor significativo, y tras más de un año buscando respuestas, bastaron solo 30 segundos de atención para llegar a un diagnóstico. Soy el paciente y esto no es súper dramático, pero con la ayuda de mi terapeuta me he dado cuenta de que mi autoestima es mucho más baja que cualquier cosa remotamente normal. Nunca he conocido a nadie más que pase legítimamente todo su tiempo cagando sobre sí mismos. De todos modos, mencioné algo en ese sentido y como todos hacen eso y solo vi su rostro congelarse mientras intentaba encontrar una manera de decir, no. Es interesante cómo a veces no nos damos cuenta de lo mal que nos tratamos a nosotros mismos. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que la autocrítica puede ser tan perjudicial. Tu terapeuta probablemente vio que eso no es lo habitual. Es bueno que estés reconociendo esos sentimientos. A veces, hablar de estas cosas ayuda más de lo que pensamos. Hay que aprender a ser un poco más amables con nosotros mismos. Soy el paciente, tuve una infección del oído y fue al doctor, él echó un vistazo en la oreja y se fue. Está bien, eso es extraño, necesito mirar tu otra oreja aparentemente. El interior de mi oído derecho está exactamente a 90 grados a donde debería estar. Mi tímpano apunta verticalmente hacia arriba y el canal auditivo tiene una curva de 90 grados. La capacidad auditiva perfectamente normal. La oreja izquierda es normal y mi cabeza normalmente es simétrica. No hay nada externo que indique una deformidad, pero nunca he tenido una gran sensación de equilibrio. Tenía más de 40 años cuando se descubrió esto. También tengo un diente en el mismo lado, UR5, creo, que se giró de lado a como se espera. Eso es interesante. No había oído de tener una anomalía así en el oído. Que tu audición sea normal es un alivio, pero eso de la simetría y el equilibrio suena raro. Es curioso cómo el cuerpo puede tener estas peculiaridades y no darte cuenta hasta mucho después. Los dientes también pueden hacer travesuras, así que no es tan raro. Al final, todos tenemos nuestro propio toque peculiar. Aparentemente, no es normal explotar como un maldito globo cuando comes gluten. Resulta que el gluten realmente puede agravar la endometriosis, que tampoco sabía que tenía. Todavía tengo algo de dolor, pero después de varias cirugías puedo hacer cosas como las tareas domésticas sin necesidad de una medida de dolor y dolor pesado después. Es un tema complicado. A veces, los problemas de salud pueden ser sorprendentes. Lo que parece normal para algunos puede ser una lucha para otros. Me alegra saber que después de varias cirugías has mejorado y puedes hacer cosas del día a día. Es un avance positivo, aunque el dolor siga presente. Todos enfrentamos batallas diferentes, y es importante cuidarse. Yo también era el paciente. Comencé a tener mi periodo a los 15 años y tiendo a mantenerme a mí mismo, especialmente con mi salud, así que solo le pedí a mi madre que me comprara cosas de época y lo descubrí solo. Terminé en la sala de emergencias después de que comencé a desmayarme inesperadamente. Resulta que no es normal tener periodos pesados durante 20 días seguidos, pare durante 5 a 6 días y luego comience nuevamente por otros 20 años. Dejé que eso continúe durante 3 meses antes de terminar severamente anémico. OPS. 6 meses después del control de la natalidad lo arregló. Es un poco sorprendente lo que a veces ignoramos sobre nuestra salud. Empezar a tener un periodo y no prestar atención a lo que está pasando puede llevar a complicaciones. Es bueno que finalmente fuiste al médico, a veces no está de más pedir ayuda. La anemia puede ser seria, pero es positivo que el control hormonal haya funcionado. A veces los problemas más complicados tienen soluciones simples. Por favor, la gente, ningún médico lo culpará por querer que algo se vea. Obviamente nunca ha sido a los médicos que tengo. Me han gritado por perder su tiempo mostrándoles cosas que han descartado como lunares y pecas. Después de ser ignorado por varios médicos, finalmente fue diagnosticado como cáncer de piel. Es importante estar atento a la salud. Un amigo mío pasó por algo similar, fue a varios médicos que no le dieron importancia a unas manchas. Al final, terminó diagnosticado con cáncer de piel. Es frustrante ver cómo algunas personas subestiman lo que podrías estar sintiendo. Nunca está de más buscar una segunda opinión si sientes que algo no está bien. A veces, hay que insistir por nuestra salud. Esto me pasó en la escuela secundaria. Perdí un tercio de mi recuento de sangre. Mi hemoglobina bajó a 7 cuando mis médicos me tomaron en serio.
Estuve sangrando sin parar durante cerca de 2 meses. Estuve fuera de la escuela durante casi 2 semanas y tuve que tomar pastillas de hierro 3 veces al día durante una semana y estuve en reposo en cama por el tiempo que estaba fuera de la escuela. Finalmente me diagnosticaron POS, desde que me pusieron en control de la natalidad. No ha sucedido desde entonces. Eso suena complicado. Tener problemas de salud en la escuela no es fácil. Me imagino lo difícil que debió ser estar fuera por tanto tiempo y lidiar con todo eso. Al menos encontraste un diagnóstico y un tratamiento que te ayudó. Esa situación definitivamente pone en perspectiva lo que es realmente importante. Espero que ahora estés mejor. Hola, yo. Mi terapeuta me dice que esto es realmente súper común. Después de un tiempo de evitar las emociones no deseadas, su sistema nervioso básicamente se encoge de hombros y dice úselo o pierda, y evita esas emociones por completo. Es por eso que ha sido difícil romper el ciclo 0 a 60 y la sensación de tristeza de acceso. También tenía 30 años cuando aprendí a tener un espectro completo de emociones saludables. ¡Qué viaje! Curiosamente, desarrollar una tolerancia al dolor emocional puede, a la vez, incrementar la resistencia al dolor físico. Al comenzar el proceso de sanación de traumas emocionales, es probable que la capacidad para soportar el dolor físico también disminuya. Este recorrido puede ser complicado, pero al final, resulta ser valioso. Tuve una experiencia similar. Mi terapeuta me preguntaba cómo me sentía, y me di cuenta de que no tenía palabras para describirlos. Estaría sentado allí, hablando de algo, sentimientos emocionales y ella diría, ¿qué estás sintiendo ahora? Y yo solo la miraba y diría no sé. Sé cómo se llaman los sentimientos, pero debido a que nunca tuve una salida saludable, nunca pude discutirlos en relación con un evento que estaba experimentando. Y generalmente iría de 0 a enojado como tú. Entiendo lo que dices. A veces es complicado expresar lo que sentimos, sobre todo si nunca lo hemos hecho antes. Recuerdo una vez que intenté explicar algo similar y solo me quedé en silencio. Es frustrante. Pasar de sentir nada a sentir mucho en un instante es difícil de manejar. A veces, hablar con alguien puede ayudar, pero también puede ser complicado encontrar las palabras correctas. Mis padres fomentaron a un niño que había sido severamente descuidado por su madre con enfermedades mentales, ahora están de vuelta juntos. Era bastante similar, y se atribuyó a no desarrollar inteligencia emocional. Sería neutral, se reiría o gritaría. Así que hablamos sobre cómo ser feliz que pudiera sonreír y cómo estar triste te hace llorar y esencialmente pasamos mucho tiempo tratando de entrenarlo para reconocerlos en otros primero antes de que él acaba de comenzar a liberar cosas. Eso suena interesante. Ayudar a alguien a entender sus emociones no es fácil. Me parece que dedicar tiempo a eso puede marcar una gran diferencia. A veces, la gente solo necesita un poco de orientación para conectar con lo que siente. Es bueno escuchar que al final pudo comenzar a expresarse mejor. Es un proceso, pero parece que estaban trabajando en ello juntos. He tenido esto con todos los profesionales médicos que he contado sobre mi hipermovilidad. Por ejemplo, dislocé mi dedo al nudillo y luego lo volví a meter. Estaba diciéndole al médico y me dijeron, no puedes haber hecho eso y probaron el rango de movilidad en mi dedo para mostrar que estaría súper hinchado e inmóvil si lo hubiera hecho como se describe. Le dije al médico que puede doblar mi dedo más que eso y expliqué que era hipermóvil. Doctor, sí, muéstrame, dobla el brazo para mostrar las articulaciones del codo hipermóviles doctor, Dios mío. Cuando era joven, consulté a un médico debido a mis rodillas dislocadas. El médico me afirmó de manera directa que estaba inventando, a pesar de que mis codos y hombros eran extremadamente flexibles. Yo era lo mismo que era adolescente, pero mi médico de cabecera probó todo tipo de tratamientos que nunca funcionaban correctamente para mí. No creo que quisieran dar anticonceptivos a un joven de diciembre del 13. Solo me puse al control de la natalidad cuando fui por eso específicamente a los 16 y ha cambiado mi vida desde entonces. Si mi hija sufre, no la dejaré ser mansa como yo y no insistir en probar algo que ha funcionado para otros miembros de la familia. BC ha marcado una gran diferencia. Tuve la fortuna de contar con un médico comprometido que se arriesgó al recetarlo. Me alegra que tu hijo tenga a alguien como tú a su lado, que planea hacer lo mismo. Corazón rojo, corazón rojo, corazón rojo. Estoy en un bote similar, pero sustituye una lesión cerebral traumática adquirida en la infancia por el desorden genético. En mi adolescencia fui a los documentos sobre el dolor de cabeza constante y la migraña frecuente y se renunciaron a la debido a hormonas y periodos.
Salte a mediados de los 20 cuando un amigo me dijo que nunca había tenido dolor de cabeza fuera de las resacas severas. Estaba absolutamente asombrado. Puedo recordar claramente los 8 días de mi vida adulta durante los cuales hubo periodos de unas pocas horas en que no tenía algún tipo de dolor de cabeza. Es curioso cómo a veces, lo que parece normal para uno no lo es para otro. En mi caso, también he lidiado con molestias constantes. Recuerdo que a mis amigos les parecía raro que me doliera la cabeza casi a diario. Un amigo me dijo que solo tenía migrañas en ocasiones. Me hizo pensar en lo diferente que puede ser la vida de cada uno, incluso con problemas de salud. Oh Dios, esto me recordó a algo que me dijo una amiga mía. Estaba diciendo cómo rara vez pelea con su esposo, pero cuando lo hace no dura mucho de todos modos porque me enojo un poco y para cuando salgo de eso, olvido de lo que estábamos luchando. Así que hice algunas preguntas más, ya que eso es muy preocupante. Ella dijo que es la forma en que siempre ha sido. Cuando ocurre algo molesto o aterrador, ella simplemente revisa y regresa más tarde después de que termine. Nunca pude convencerla de que no era normal, pero definitivamente me preocupaba que se le hubiera hecho algo horrible cuando era niña o algo así. Eso suena complicado. Es raro que alguien tenga ese tipo de reacción en conflictos. Mi amigo también tiene problemas para lidiar con peleas, se desconecta y después no sabe por qué. Es preocupante, pero a veces la gente tiene formas extrañas de manejar el estrés. Hablar de eso suele ser difícil, pero creo que es bueno que lo reconozca. Tal vez hablar con un profesional le ayudaría a entenderlo mejor. Esto me recuerda a un sentimiento que solía tener mucho, pero aún así llegar ocasionalmente. Sucedería en clase, a veces cuando se pararía en el frente, pero también ocurriría mientras estaba sentado y tomando una prueba o tomando notas. Básicamente comenzó como esta sensación extraña en mi cabeza, no del todo mareado sino una sensación de cabeza difusa, y luego se sentiría como mi visión y el mundo se redujeron, y mi sentido de profundidad se volvió mucho más profunda. Por último, parecería que estoy viendo todo desde mí. Todo esto comenzaría /diagonal ocurriría en el lapso de unos segundos y duraría varios minutos o más. La mejor manera en que puedo describirlo fue que se sintió como una experiencia fuera del cuerpo y me estaba mirando desde atrás. Fui a la universidad, me convertí en un líder de orientación, me gradué y obtuve un trabajo en el que viajo por trabajo con frecuencia y doy presentaciones regularmente. Siempre me siento cómodo hablando del frente de las personas, y ya no sucede tanto. Pero todavía lo he tenido al azar en medio de una presentación y también distrae /diagonal inquietante. No sé por qué, pero eso me suena familiar. Recuerdo haber sentido algo parecido en la escuela. De vez en cuando, mientras hablaba en clase o hacía un examen, me perdía en mis pensamientos y todo se sentía un poco distante. Era como si observara todo desde un rincón. A veces, en situaciones importantes, la sensación regresaba. A pesar de eso, aprendí a lidiar con ello y ahora hablo con más confianza en público. Leí una historia bastante opuesta. La joven adolescente estaba preocupada porque podía escuchar una voz en su cabeza. Después de muchas pruebas, resulta que era ella misma, su voz pensante no múltiples, otras voces. Básicamente se asustó porque era un ser humano consciente de ser capaz de ser consciente de que estaba pensando. Algo así como enloquecer cuando te despiertas y sientes una mano en tu cabeza, solo para que sea la tuya. La mano durmiendo. Al recibir el diagnóstico de autismo, se me entregaron algunos cuestionarios para completar antes de la evaluación. Una de las preguntas se refería a si alguna vez había escuchado voces en mi mente. Recuerdo haberle enviado un mensaje a un amigo para confirmar que esa constante narrativa interna era algo habitual y no lo que realmente insinuaba la pregunta. Tuve una experiencia similar, solo que fueron 3 visitas. Nunca podría entumecerme tampoco. Ambos llorábamos, cerca del final, el próximo conducto raíz. Pagué $500 adicionales por un endodontista. Ese tipo lo hizo en 1 hora. Él dice que los hace todo el día, por lo que puede hacerlos tan rápido. Mi primer conducto raíz falló, emoticono cara triste. Me pasó algo parecido. Fui 3 veces al dentista y nunca pude sentirme cómodo. Al final, ambos estábamos un poco tristes. Para mi siguiente tratamiento, pagué más por un especialista y en menos de 1 hora, ya estaba. Me dijo que lo hace todo el día, por eso es rápido. La primera vez no funcionó bien. Es frustrante, pero al menos ahora tengo a alguien que sabe lo que hace. Sí. No era médico, pero me asusté cuando comencé a salir con mi novio y él me dijo con qué frecuencia estaba enfermo. Pensó que era solo una mala digestión. Resulta que tiene enfermedad celíaca y también es intolerante a la lactosa y alérgica a 2 a 3 alimentos más.
Tenía que cambiar radicalmente su dieta, pero ahora está mucho mejor. No puedo imaginar pasar 30 años pensando que está bien estar enfermo después de cada comida. Es interesante cómo a veces no sabemos lo que pasa en el cuerpo de otra persona. Al principio, me preocupaba un poco la situación de mi amigo, pero ver cómo se adaptó a su nueva dieta fue impresionante. Ahora lleva una vida más saludable y evita esos malos momentos. Es un buen recordatorio de que escuchar a nuestro cuerpo es esencial, y lo que parece un simple malestar puede ser un aviso más serio. Este fui yo con los problemas del corazón. Literalmente pensé que era flojo y fuera de forma, pero nunca mejoraba a pesar de que yo trataba de hacer más ejercicio. Resulta que literalmente había estado en insuficiencia cardíaca toda mi vida. Eventualmente se derrumbó rápidamente hasta el punto de que necesitaba un trasplante. Ahora me siento como un maldito superhumano porque puedo hacer ejercicio sin sentir que me estoy muriendo. No requiero un trasplante, pero en un lapso de aproximadamente 8 meses, pasé de estar en una condición física regular a tener dificultades para mantenerme en pie sin sentirme mareado. Un médico me estuvo tratando por asma durante 6 meses, hasta que realizamos una radiografía y una resonancia magnética que revelaron líquido en los pulmones. Fui diagnosticado con miocardiopatía dilatada a principios de febrero, y todavía me sorprende lo mucho mejor que me siento ahora que llevo la medicación adecuada. A mi mejor amigo fue diagnosticado ayer con Hashimoto's. Estoy tratando de educarme a mí mismo. ¿Cómo puedo ayudarla mejor? Recogí un libro de cocina ya que ella mencionó que su dieta debe cambiar, pero no estoy seguro de si es un regalo útil o un recordatorio inútil. Espero que comience a mejorar pronto, ahora que has encontrado la raíz. La persona en cuestión tiene el problema y nunca ha sido necesario modificar su alimentación. Ninguno de sus especialistas ha mencionado este asunto, ¿acaso están sugiriendo que necesita bajar de peso o algo similar? Tengo los pies puntiagudos, incluso cuando estoy completamente relajado, mis pies siempre son puntiagudos. Puedo acostarme sobre mi espalda y mis pies tocan el piso para que todo mi cuerpo sea una línea recta y para tendones cortos de Aquiles. Sin embargo, viene súper útil como bailarín de pole, y hace que sea muy fácil usar tacones porque siempre estoy de los pies. Eso suena interesante. Nunca había pensado en cómo los pies pueden influir en actividades como el pole dance. Pero supongo que tener pies tan apuntados tiene sus ventajas, especialmente para bailar o usar tacones. Es curioso cómo el cuerpo puede ser tan diferente y aún así adaptarse a diferentes estilos. Me imagino que eso te da una ventaja al moverte en la danza. Jaja, solía tener eso con mis hombros. ¿Conoces la prueba de flexibilidad en la que te extienden hacia arriba y hacia atrás con un brazo y parte posterior y debajo con el otro e intentas tocar las puntas de los dedos a la espalda? Solía ser tan flexible que podía agarrar los codos opuestos. Después de una lesión que requirió cirugía, el PT me dijo que tenía un rango de movimiento completo. Estaba confundida cuando dije no lo hago. Eso me suena familiar. Una vez, después de una lesión, fui a terapia física. El terapeuta me decía que estaba bien y que podía mover el brazo como antes. Yo le decía que no era así, que muchas cosas me costaban. Al final, me di cuenta de que a veces es más difícil aceptar que las cosas cambian, aunque los demás digan que ya estás bien. Un maestro de mí y la escuela primaria de mi hermano directamente le dijo a mi madre en una reunión de padres y maestros que su hijo, mi hermano, era estúpido. Resulta que fueron convulsiones de ausencia, y tuvo una incautación completa al año siguiente. De repente no fue tan estúpido después de comenzar la medicación. Sin embargo, todavía estoy muy enojado por ese maestro. Mi hermano todavía es consciente de su inteligencia hoy porque algún maestro era una mierda para él por algo que no podía controlar. Odiaba esa escuela. Es una historia dura. A veces los profesores no se dan cuenta del impacto que pueden tener sus palabras. El hecho de que tu hermano tuviera problemas de salud y lo llamaran estúpido es injusto. Me imagino que eso afectó su autoestima. Es fácil ver esa situación y sentir rabia hacia la escuela y los que no apoyaron a tu hermano. Lo importante es que ahora está mejor, pero esas experiencias dejan huella. En la universidad vivía con una niña, algo difícil, que realmente tenía convulsiones de ausencia ocasionalmente, pero también los fingiría para salir de las conversaciones que no quería tener. Todo fue realmente extraño e incómodo porque la diferencia entre una convulsión y una incautación era bastante obvia, pero nadie quería ser la persona que la acusó de mentir sobre esta condición que tenía legítimamente, por lo que todos fingimos que no nos dimos cuenta. Era un lugar extraño para vivir.
Tenía una compañera de cuarto que a veces tenía ausencias, pero también las fingía. Todos sabíamos cuándo era real y cuándo no, pero nadie quería decir nada por miedo a ofenderla. Al final, todos simplemente ignoramos la situación y seguimos con nuestras vidas. Fue una especie de acuerdo tácito. Resultó incómodo, pero así fue la dinámica. Hoy doné sangre, así que estoy familiarizado con mi hemoglobina y me confundí momentáneamente las cantidades que la gente publicaba como normal, por lo que en caso de que ahorre a cualquier confusión, se puede medir en G/diagonal/DL o G/diagonal/L. El mío estaba en G/diagonal/L. Lo cual es bueno, supongo, porque si mi hemoglobina tuviera 140 G/diagonal/DL, solo puedo imaginar que tendría que tener cuidado con imanes poderosos, para que no me atasque. Es curioso, yo también doné sangre hace un tiempo. Recuerdo que me sorprendió lo que variaba el nivel de hemoglobina entre las personas. La primera vez que vi las cifras en G/diagonal/DL me confundí un poco. Lo de los imanes es un buen punto, es un detalle que no se me había ocurrido. Al final, es bueno saber que tu hemoglobina está en un rango normal. Esto es muy interesante para mí, ya que no creo que haya experimentado ira correctamente. He visto a la gente enojarse y sé lo que debería ser. Pero no creo haber procesado la emoción correctamente antes. Cuando alguien hace algo que debería enojarme, normalmente me encuentro realmente divertido o me deprimo súper. Me pasa algo parecido. A veces veo situaciones que deberían hacerme enojar, pero en lugar de eso, solo me río o me siento mal. No sé si es una forma de evitar el conflicto o simplemente no sé cómo manejarlo. Es curioso porque todos parecen reaccionar de una manera, mientras que yo estoy aquí en mi propio mundo. Supongo que cada uno tiene su forma de lidiar con las emociones. He estado allí. Viviendo una vida adulta en su mayoría normal ahora. Todavía tengo rarezas como aritmomanía, pero en realidad no afecta las interacciones sociales. Recuerdo haber planeado cosas en mi cabeza como me vestiré, luego diré buenos días a todos, Dios no permita que alguien diga algo antes de terminar de vestirse. Entonces tendría que desnudarme, meterme en la cama y comenzar mi día nuevamente para que el plan pudiera hacerse como lo vi en mi cabeza. No extraño esas obsesiones. Es interesante cómo a veces nuestras cabezas pueden complicar lo más simple. Recuerdo que tenía un amigo que organizaba todo hasta el más mínimo detalle. Si alguien interrumpía su rutina, se frustraba y sentía que el día estaba arruinado. Con el tiempo, aprendió a soltar un poco y vivir más en el momento. A veces, hay que dejar ir esas obsesiones para poder disfrutar la vida. Cuando me diagnosticaron autismo, me dieron un par de cuestionarios para llevar a casa y regresar antes de las pruebas y una de las preguntas era, sobre si alguna vez escuché voces en mi cabeza. Recuerdo enviarle un mensaje de texto a mi amigo solo para asegurarme de que el monólogo del cerebro fuera normal y no lo que significaba esa pregunta. Me han preguntado, ¿escuchas o ves cosas que otros no? Y me quedo pensando, pero, ¿cómo podría saberlo? Ahora estoy aterrorizado de tener esta deficiencia. Tengo 25 años, nunca fumé y he luchado toda mi vida con los médicos que tienen que probar si se trata de alergias, fenómenos o asma lo que no me hace respirar bien. Me dicen que es uno y al mes siguiente tengo otro ataque y me dicen que es otro. Me suena familiar. Un amigo siempre tuvo problemas para respirar. Lo llevaban al doctor y cada vez le decían algo diferente. A veces creía que era alergia y otras que era asma. Te hace sentir perdido, sin saber qué realmente está pasando en tu cuerpo. Al final, la ansiedad se suma y se vuelve complicado. Espero que encuentres respuestas claras pronto. Sí, no estoy seguro de por qué nunca probaron para eso. Aparentemente, en realidad hay una prueba que pueden dar para determinar si eres intolerante a la lactosa. But que nunca lo hicieron. Como una ventaja, ahora sé por qué no me gusta el helado. Todos solían burlarse de mí por no gustarle. Pero siempre me sentí extra enfermo después de comerlo, así que no me gustó. En retrospectiva, debería haber sido obvio lo que estaba mal conmigo. Es curioso cómo a veces no nos damos cuenta de cosas evidentes. También tengo un amigo al que le pasaba algo similar con los lácteos. Siempre decía que le caían mal, pero nunca pensó en hacerse la prueba. Al final, se sentía mejor al dejar de comer productos lácteos. A veces, solo necesitamos un pequeño empujón para entender lo que realmente nos afecta. La autoexploración puede ser útil, aunque parezca tonto al principio. No necesito un trasplante, pero durante un periodo de 8 meses más o menos,
Pasé de estar bastante fuera de forma, pero trabajar en ello y ir al gimnasio varias veces a la semana, a ser básicamente incapaz de ponerse de pie sin sentir que iba a desmayarme. Mi médico me estaba tratando por asma durante 6 meses, hasta que obtuve una radiografía de cofre y luego una resonancia magnética y encontraron fluido en mis pulmones. Me diagnosticaron con miocardiopatía dilatada a principios de febrero, y todavía no puedo creer lo mucho mejor que siento ahora que estoy en los medicamentos correctos. Es interesante cómo a veces no sabemos qué pasa con nuestro cuerpo hasta que los médicos investigan más. Pasar de no poder estar de pie a sentirte mejor con la medicación es un cambio grande. Me recuerda a un amigo que tuvo problemas cardíacos y también se sintió mucho mejor después de un tratamiento adecuado. A veces, la salud puede sorprendernos. En ese momento, todo lo que pensé que podía hacer era hacer informes detallados para que mi supervisor revisara ahora que he crecido. Como trabajador social, me doy cuenta de que debería haber sido el que llamó a los servicios de protección de la tienda. La peor parte de ser un trabajador social en las empresas es que, aunque puede sentir que la situación necesita CPS para participar, lo acosarán e intentarán hablar de él y convencerlo de que está equivocado o no comprender la situación. Espero que si tenga la oportunidad de nuevo, pueda redimirme. A veces, en el trabajo, te enfrentas a decisiones difíciles. Recuerdo una vez en la que pensé que tenía que hacer un informe detallado, pero ahora entiendo que debería haber tomado acciones más directas. Las organizaciones a menudo te presionan para que no hagas lo que crees que es correcto. Espero que si surge otra oportunidad, pueda actuar mejor y ayudar de verdad. La detección temprana es la mejor manera de hacerlo antes de que comience a doler. También tenga mucho cuidado mostrando sus trucos, ya que puede dañar aún más sus articulaciones. ¿Te caes mucho? ¿No puedes usar ciertos zapatos sin tropezar? No puedo usar tacones y cada vez que uso pisos mis tobillos dan. Las botas tienden a ser mi mejor amigo porque mantienen el establo de los tobillos. Es necesario que use calzado que brinde un buen soporte en los tobillos, ya que estos son un poco inestables. Durante la etapa escolar, sufrí una lesión en un tobillo que me llevó a una recuperación complicada. Con el paso del tiempo, las oportunidades de usar tacones son escasas y probablemente los evitaría por el riesgo de caídas. He tenido incidentes en el pasado y procuro ser siempre muy cuidadoso. Tengo que usar zapatos con mucho soporte de tobillo porque mis tobillos son realmente inestables. De hecho, giré mi para hacia atrás y me rompí el tobillo en el proceso en la escuela secundaria. A medida que avanzaba, no encuentro muchas ocasiones para usar tacones, pero probablemente lo evitaría para el riesgo de caída. También he caído en el pasado debido a esto y trato de estar realmente atento. Espero que el dolor no sea un inconveniente para ti más adelante y tal vez podrías considerar adquirir órtesis si la situación empeora. Hay personas que tienen hipermovilidad y cada una es especial a su manera. En el 7º grado tuvimos un chico que tiene uno y nuestro maestro de matemáticas comenzó a golpearlo con una regla. Ella ha sido una monja. Le dijimos que Tim tiene epilepsia y se rompió. Consiguió un trabajo en una fábrica de acero y tuvo una convulsión, cayó en una tina de ácido o alguna otra sustancia corrosiva y murió a los 20 años. Pobre Tim. Sweet Kid, corredor más rápido de la escuela, que estaba trabajando allí. Es una historia dura. Tim era un buen chaval, siempre amable y rápido. La maestra nunca debió reaccionar así, no tenía idea del impacto que tendría. Con 20 años, aún tenía mucho por delante. Es triste pensar en cómo a veces la vida toma giros inesperados y trágicos. Nadie espera que pase algo así, especialmente con alguien tan joven. Una lección dura sobre la vida y las elecciones. No, es literal. Fui a un laboratorio de cadáveres en la escuela secundaria, y tenían un par de pulmones humanos, uno pertenecía a un fumador y otro no. Los pulmones del fumador eran el desagradable gris negro de una pizarra sucia y crujieron como crujientes de arroz, cuando se tocaron. Para los niños reales, fumar es malo. Un amigo mío tuvo una experiencia similar en la escuela. Fueron a un laboratorio donde mostraron pulmones humanos, comparando los de un fumador y los de alguien sano. Los pulmones del fumador eran oscuros y se sentían crujientes. Después de eso, decidió dejar de fumar. Siempre me dice que esa visita le cambió la vida. La verdad es que ver eso impacta. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.